A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano, a través de nuestro análisis de la semana. Saludos amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Es un placer presentarles de nuevo esta entrevista de análisis de la realidad de su programa Directo al Grano por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Les saluda José Peraza y hoy me place presentarles a nuestro invitado especial. Es una persona que estuvo aquí en el país, estuvo sirviéndole al país en la ya desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MAXI. Nos acompaña desde Perú, en el sur de América. Nos atiende en esta entrevista el abogado Julio Arbizú, ex procurador de la MAXI. Abogado, gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, José. Muchas gracias por la invitación y por la llamada. ¿Cómo está, abogado? ¿Cómo pasa la pandemia usted? Bueno, en medio de todo bien, felizmente bien de salud, bien la familia y las personas cercanas, pero el país está atravesando un momento muy complicado, todos los países en general, pero en particular Perú está sufriendo las consecuencias de haber olvidado lo importante que es apostar por la salud pública, ¿no? Entonces tenemos un sistema de salud muy precario desde hace muchos años que obedece a un modelo económico que ha venido predominando en nuestro país y que hoy día, pues, así se manifiestan las consecuencias de ese olvido, ¿no? Abogado, usted se fue del país y de la MAXI hace un poco más de dos años y medio, más o menos. Sí. Se fue después de que también anunciara su salida, su renuncia, el vocero de la MAXI, Juan Jiménez Mayor, con quien pues usted compartió el trabajo, además son grandes amigos. Su renuncia justamente en aquel tiempo fue en solidaridad por lo que estaba pasando con Jiménez Mayor. Bueno, sí, de un lado, y de otro, en verdad, lo que estaba pasando nos compelía a todos a tomar una decisión. Es decir, recuerdo perfectamente las circunstancias que dieron lugar a la renuncia de Juan Jiménez y a la mía, a la de Daniel Urrutia, entre otras personas, y tuvo que ver básicamente con que aquello que nosotros habíamos supuesto pasaba, pues quedó absolutamente claro en esa ocasión. Es decir, el pacto que había hecho en su momento seguramente el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con el representante de la OEA, Luis Almagro. Es decir, no nos quedó ninguna duda después de que una comisión del gobierno, ¿no?, enviada por el presidente Juan Orlando Hernández, va a entrevistarse con el señor Luis Almagro para pedirle que revise las atribuciones y revise lo que está haciendo la misión, que acababa de anunciar algunos casos importantes en los cuales se estaba involucrando la misión y, por supuesto, en apoyo al UFESIC, ¿no? Y luego sale la carta del secretario general de la OEA dirigida al presidente diciéndole que efectivamente había un exceso en las atribuciones de la MAXI, siendo que además Juan Jiménez había estado en Washington para hablar con el secretario general, y a pesar de que él sí recibió a la comitiva enviada por el gobierno, pues a Juan Jiménez no lo recibió. Entonces, para nosotros eso era clarísimo de que era el fin de la misión y que no había más apoyo desde la OEA, ¿no? Después de la salida de este equipo liderado por Juan Jiménez Mayor y antes de la cancelación de este contrato, ¿qué pasó dentro de la MAXI? ¿Qué era lo que exactamente estaba pasando al interior de la MAXI? Bueno, había una tensión muy importante relacionada con la autonomía de la misión
no solamente en términos de lo que podía ser la misión en Honduras, más allá del, o sea, dentro de lo acotado de las atribuciones fijadas en el convenio, sino una autonomía también presupuestal. Por ejemplo, recuerden ustedes que en algún momento lo dijimos, nosotros nunca tuvimos real capacidad para contratar personal, por ejemplo, o para, digamos, hacer gastos que supusieran la continuidad y la fluidez de la misión. Todo se hacía en Washington. Las decisiones se tomaban en Washington, ¿no? Nos llegaron personas que estaban absolutamente ajenas a cualquier tipo de trabajo relacionado con la lucha anticorrupción, personas que no tenían idea de lo que estaban haciendo, nos llegaron enviadas desde Washington para hacer trabajo directo, ¿no? en la misión misma, o para hacer consultorías que eran pagadas con dinero de la cooperación. Entonces, eso para nosotros fue no solamente una manera de enterarnos que había poco interés de parte de la OEA en el éxito de la misión, sino despertar serias dudas respecto de si acaso se estaba haciendo un manejo ético correcto de los fondos que solventaban el funcionamiento de la misión. Sobre el trabajo que ustedes estaban realizando, en el que lograron presentar varios casos que sacudieron a la clase política del país y que además repercutió en amenazas que ustedes mismos recibieron de estos grupos de poder político y económico de Honduras. En ese trabajo, ¿consideraba usted, Julio Arbizu, que la Maxis estaba pasando de su mandato, estaba abusando del mandato que habían acordado la OEA con el gobierno de Honduras? Mire, José, si nosotros hubiéramos tenido la intención de quedarnos mucho tiempo en Honduras, que era, en realidad, que fue la intención primigenia, pero dentro de el trabajo que podíamos hacer, pero si hubiéramos querido quedarnos recibiendo dinero de la cooperación, recibiendo buenos sueldos, teniendo un estatus diplomático, si se quiere, pues no hubiéramos alzado la voz como la alzamos, no hubiéramos tratado de iniciar pesquisas en casos que después fueron a dar a investigaciones al Ministerio Público, como lo hicimos. Y lo hicimos porque creíamos que estábamos obligados a hacerlo, no solamente por el convenio, sino por una urgencia del país, una urgencia que permanece, además, de luchar contra esta tara de la sociedad hondureña, que es la corrupción. Y lo hicimos pensando en eso, y jamás, en realidad, se nos cruzó por la cabeza que estuviésemos faltando a alguno de los términos del convenio. Nosotros nunca dirigimos investigaciones, nunca fuimos parte de los procesos. Nosotros éramos apenas un órgano que, primero, coadyuvaba a encontrar un mejor equipo para este sistema especializado de lucha contra la corrupción, y después lo que fuimos fue básicamente un soporte, un apoyo, una ayuda para la UFESIC, a la que le tocaba así hacer las investigaciones formalmente de los casos. Así es que, en verdad, a tu pregunta, definitivamente nunca pensé, nunca sentí que estuviéramos excediéndonos, mucho más aún si la gente estaba interesada en el trabajo que empezábamos a hacer, ¿no? La salida de ustedes, Julio Arbizu, abogado, la salida de ustedes llevaba ya el sello de una decisión de impunidad en base a acuerdos entre el Ejecutivo hondureño y el Secretario General de la OEA. Sí, yo, digamos, a la distancia y pasado un tiempo, yo no tengo dudas de que eso fue así, no tengo dudas de que aquello que se llamó el pacto de impunidad tuvo que ver inicialmente con un pacto sellado entre el presidente de Honduras y el representante de la OEA, es decir, ustedes acababan de salir de un periodo muy complicado, muy complejo, que eran las marchas consecutivas, marchas de las antorchas los días viernes. El gobierno estaba prácticamente en jaque, y desde allí es que se convoca, ¿no?, a la OEA, a Naciones Unidas inicialmente,
y es allí, no tengo dudas, de que se pacta que venga una misión que en su momento seguramente en la cabeza de quienes idearon esta situación pudo haber sido una especie de bálsamo para apagar las antorchas, ¿no? No se dieron cuenta que habían convocado a gente, o que esa misión empezaba a cobrar una importancia, y nosotros, además, como ha sido Juan Jiménez siempre en Perú, como además nos precede una trayectoria, como ha sido Daniel Urrutia en Chile, nunca nos hemos quedado callados, y cuando hay que decir las cosas hay que decirlas claramente, y cuando hay que trabajar por algo que además es un trabajo que venimos haciendo desde hace muchísimos años, pues lo hacemos y lo hacemos bien, ¿no? Bien, y lo dice usted que ha tenido una gran responsabilidad también allí en su país, donde ha estado también al frente de estos procesos de lucha contra la corrupción y la transparencia en el manejo de la administración pública. El abogado Julio Arbizu nos acompaña desde Perú. Él fue procurador de la Maxi aquí en el país, y estamos hablando justamente sobre la lucha anticorrupción en Honduras. Abogado Julio Arbizu, hoy que ha pasado más de 2 años y medio de su partida de Honduras, ya explicó en las circunstancias en que se fue, las razones que lo obligaron. ¿Cuáles serían los acuerdos de ese pacto de impunidad que en su momento se denunció entre el Ejecutivo y el Secretario General de la OEA? ¿Cuáles serían, qué contenidos, qué fue lo que realmente se habría pactado entre Juan Orlando Hernández y Luis Almagro? Mire, a ver, sin temor a equivocarme, yo creo que el principal interés del gobierno era apagar el estado de movilidad social en que se encontraba Honduras en ese momento. Recordemos que el gobierno había sido puesto en jaque por estas marchas que habían estallado por el escándalo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, pero que tenían en verdad muchísimas otras explicaciones detrás, ¿no? No solamente el problema del Instituto Hondureño de Seguridad Social es un problema grave, fue un problema grave que hasta ahora no tiene solución y no encuentra responsables principales, ¿no? Pero en Honduras, igual que en muchos otros países de la región, hay un estado de corrupción sistemática en las instituciones públicas. De tal manera que al gobierno le interesaba que ese estallido social, esa reacción de la gente, pues terminara pagándose con algo que pudiese poner una pausa, ¿no? en esa situación. Y por supuesto, a la OEA lo que le interesaba era, de un lado, recursos, que hubo recursos. Recordemos que la Maxi se financiaba con dinero de la cooperación internacional, ¿no es cierto?, entre los que estaban Estados Unidos y varios países europeos y algunos países de la región inclusive, recursos que no tenía la OEA en ese momento. La OEA estaba atravesando una crisis financiera muy grave en ese momento, y por eso yo le decía al comienzo, las decisiones financieras respecto del presupuesto de la misión nunca se tomaron en Honduras. Las decisiones respecto del dinero para el funcionamiento de la misión se tomaron en Washington. Y en Washington por ejemplo, entre otras varias cosas, se decidió contratar a un sujeto que era amigo, muy amigo, íntimo amigo del señor Almagro, para que viniera o para que fuera a Honduras a hacer algunas consultorías sobre las que no tenía ninguna idea siquiera, ¿no? O se tomó la decisión de contratar personas como la señora jefa del observatorio, la responsable del observatorio, que ustedes recordarán, de ingrata recordación en Honduras, en verdad, ¿no? Para que fuera a Honduras a trabajar en un asunto del que no tenía idea de qué podía hacer ahí. Entonces, creo que esos fueron los términos de ese acuerdo, ¿no? Y por supuesto, ahora, después de la reelección del señor Almagro, penosa reelección, ¿no?, y viendo el voto hondureño en esa elección, pues también no me cabe duda que había seguramente también alguno de esos términos en ese acuerdo, ¿no? Abogado Julio Arbizu, ¿recibieron ustedes en algún momento alguna instrucción de no investigar a X o Y personaje de la vida política del país? Por ejemplo, se le cuestionó mucho a la Maxi que nunca hubo una investigación dirigida, por ejemplo, al expresidente don Porfirio Lobo Sosa,
que es parte de su gobierno, y el gobierno de Juan Orlando Hernández en el desfalco al Seguro Social, se le criticó mucho ese papel de que nunca tuvieron una línea clara de investigación contra Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández, pero sí estaban ustedes con los círculos cercanos a estos dos personajes de la vida política del país. ¿Recibieron alguna instrucción ustedes de no perseguir o de no investigar a X o Y personajes del país? A ver, primero, en las investigaciones por casos de corrupción siempre se avanza hacia responsabilidades mayores de sujetos que tienen o que tenían o que tuvieron digamos, el mando de determinadas organizaciones criminales, ¿no? Nosotros íbamos hacia allí. En las investigaciones, por supuesto, nos habíamos acercado a ciertos círculos de poder que tenían o podían haber tenido participación en los delitos relacionados con el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social. En este caso no recibimos, que yo recuerde al menos, instrucción de no investigar a tal o cual persona, pero sí, muchas veces se nos hizo llegar, en otros casos, por ejemplo, en el caso de Berta Cáceres, la incomodidad de algunas personas por el anuncio de la misión de empezar a investigar o por lo menos a promover la investigación en el Ministerio Público de los casos de corrupción que Berta Cáceres había denunciado antes de que fuera asesinada. Sabían ellos probablemente que además la idea de la misión era en algún momento hacer que esos casos que Berta Cáceres había denunciado tuvieran relación con su asesinato y pudiésemos investigar también ese asesinato que conmocionó a Honduras. Por otro lado, sí, el gobierno muchas veces, a través de distintos actores, nos hizo llegar sus desacuerdos con algunas investigaciones, con algunas decisiones que se tomaron dentro de la misión o que se tomaron en virtud a concursos públicos. Por ejemplo, le digo algo, cuando se escogió a la persona que iba a dirigir la OFECIC, ¿no? Se hizo un concurso público que duró varias semanas y el ganador de ese concurso público, por mucho, fue el doctor Luis Javier Santos. Sin embargo, ese mismo día, cuando Luis Javier Santos debía ser nombrado como jefe del UFECIC, recibimos hasta 3 llamadas, ¿no? El vocero recibió llamadas de distintos personajes de la escena pública hondureña solicitando que no fuera nombrado. Porque, obviamente, ahora lo sabemos, temían un trabajo riguroso de Luis Javier Santos y temían que en ese trabajo pudiésemos participar nosotros también. Abogado Julio Arbizu, cuando usted, estando en Perú, se da cuenta, ya no más Maxi en Honduras, se va la Maxi del país, ¿qué se le cruzó por la mente? ¿Cuál fue su primera reacción? Bueno, yo quiero ser muy, muy severo con esto. Quizá alguien puede no estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que lo que había sido la Maxi en sus 2 años iniciales, empezando a sentar las bases de un trabajo que esperábamos pudiera conducir a algún tipo de claridad respecto de cómo funciona la corrupción en Honduras, y sobre todo de procesamiento y de eventual condena a sujetos responsables de delitos de corrupción, no lo fue más después de la salida de Juan Jiménez. Yo creo que lo que vino en ese periodo y antes de su salida definitiva del país fue una misión edulcorada, una misión que obedecía en gran medida lo que podía provenir o los intereses que podían surgir de Palacio Presidencial, de Casa Presidencial, y por supuesto una representación fiel, fidedigna de lo que esperaba el secretario general de la misión, ¿no? Con lo que sabemos que es lo que puede esperar el señor Almagro de la misión cuando ya había dado muestras explícitas de no interesarle ni un poquito, ¿no? El éxito de la misión en términos de lucha contra la corrupción. Nos acompaña desde Perú el abogado Julio Arbizu, ex procurador de la Maxi, y estamos hablando sobre la lucha anticorrupción. Y también, bueno, usted, abogado, es una persona muy reconocida a nivel latinoamericano justamente porque ha tenido esa responsabilidad, la tuvo en su país
y se vino a Honduras también a tratar de aportar en la lucha en contra de la corrupción y en la lucha por transparentar los manejos de la administración pública. ¿Por qué los niveles de corrupción son tan escandalosos en nuestros países y por qué cuesta tanto luchar contra este flagelo? Uy, es una pregunta difícil de contestar, pero creo que hay una razón poderosa que tiene que ver con una extendida cultura de tolerancia de la corrupción. Es decir, muchos dirán que no, que esto no es posible, pero en los espacios más domésticos de nuestras sociedades, y es un asunto cultural sin duda, ¿no? Podemos advertir que día a día cometemos pequeños actos antiéticos, actos de corrupción, que van generando la sensación de que hay que hacerlo porque si no, no avanzamos, ¿no? Y me refiero a cosas tan sencillas como robarse la fila cuando alguien está esperando por algún tipo de servicio, cruzar en rojo el semáforo y darle algunas lempiras al policía. Son asuntos que finalmente, en los que seguramente ha participado la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas de nuestros países y que explican en gran medida que luego los grandes actos de corrupción sean también tolerados, ¿no? Sean parte de la cultura de nuestros pueblos. Eso de un lado, y es tan difícil porque el problema de la corrupción es complejo, es un fenómeno que tiene muchísimas dimensiones, que no solamente tiene este componente cultural del que hablábamos, sino que tiene, por supuesto, un componente económico, una explicación histórica, y que tiene además, ¿no?, algo fundamental de entender, que creo que además cuando lo entendamos todos de manera correcta podríamos mejorar en torno a pelear contra la corrupción, que es que la corrupción nos afecta a derechos fundamentales. O sea, se pierde mucho dinero, es verdad, pero perdemos mucho más derechos, ¿no? Allí donde el médico del hospital público cobra a sus pacientes una cuota extraordinaria, se está vulnerando el derecho a la salud. Donde pasa lo mismo en el colegio público, se está vulnerando el derecho a la educación. Cuando se paga por acceder a una decisión favorable en el Poder Judicial, se está vulnerando el derecho de acceso a la justicia en términos igualitarios, ¿no? Entonces eso es fundamental de entender y creo que todavía no pasa con claridad en nuestros países. ¿Qué noticias le llegan de Honduras? La Honduras después de la Maxi y la Honduras en medio de esta pandemia. Bueno, lamentablemente las últimas noticias que he recibido de Honduras son malas noticias. Uno de los casos que habíamos impulsado inicialmente con UFESIC, que daba cuenta además de una modalidad de corrupción que venía de tiempo atrás, que venía de otros parlamentos. Nos dimos con la sorpresa de que los principales imputados habían sido sobreseídos. Me refiero al caso de los diputados, el caso Pandora, me parece que es. El caso Pandora, así es. Y la verdad es que eso me resulta increíble. Este era un caso que tenía todo para ganarse, todo para llegar a una condena ejemplar contra los investigados y después procesados. Y luego las noticias sobre la pandemia y la manera en que el gobierno afronta la emergencia no son tampoco muy alentadoras, tampoco lo son por mi país, debo decirle. Lamentablemente, en buena parte de los países de Latinoamérica se ha privilegiado un modelo económico que ha dado lugar al olvido sistemático de la inversión pública, la inversión en salud pública, por ejemplo. Entonces, claro, ahora nos toca enfrentar una pandemia de estas dimensiones con un sistema de salud pública precarizado, prácticamente en la quiebra, ¿no? Y así no se puede. Abogado Julio Arbizu, ¿es posible un proceso exitoso de lucha contra la corrupción sin instancias internacionales? Yo creo que sí, ahora, en países como Honduras, como ocurrió en Guatemala también, como está ocurriendo en El Salvador, donde hay una institucionalidad tomada de tal manera que no hay forma de rescatar allí pequeños recodos de transparencia, quizá sea importante la presencia de una misión.
pero siempre quienes resuelven los problemas, José, y esto creo que hay que decirlo una y mil veces, quienes resuelven los problemas de un país son sus propios ciudadanos, ¿no? Y aquí no hay mucho misterio. El asunto es la conformación de órganos especializados de lucha anticorrupción. Por eso es que instamos desde la Maxi la creación de la UFESIC, que después, entiendo, ha quedado también desactivada o ya no tiene las competencias que tenía. Pero digamos, cualquier tipo de acompañamiento internacional es eso, solamente es un acompañamiento, son planteamientos, es un planteamiento de mejora, que era lo que hacíamos nosotros en Honduras y es lo que tratamos de hacer hasta el final. ¿Cuál es el papel del ciudadano y ciudadana? Bueno, fundamental. Lo vimos y me pareció heroico, digamos, lo que hizo la ciudadanía hondureña antes de la llegada de la Maxi, poner en jaque a un gobierno que tiene cooptados prácticamente todos los estamentos de la sociedad hondureña, que tiene voces en los medios de comunicación, que tiene representantes mayoritariamente en las cámaras, que tenía todo, ¿no? Y que desde ese tenerlo todo estaba saqueando los recursos del Estado, y eso se tiene que repetir, eso no puede apagarse, que venga una misión o que el gobierno tome determinadas decisiones que no van a llevar a ninguna solución, no puede apagar la protesta social. La protesta social es fundamental, ¿no es cierto? Y el ejercicio del derecho a la protesta nos permite además proteger otros derechos fundamentales también, ¿no? En Honduras ha surgido un nuevo movimiento que interpela al gobierno con una pregunta: ¿dónde está el dinero? Honduras lo exige. ¿Qué le puede decir usted a esos ciudadanos y ciudadanas que se sienten identificados con esta frase y que se está gestando un movimiento sumamente importante de presión para exigir rendición de cuentas a los gobernantes? Me parece sumamente importante. Lamentablemente, Honduras en los últimos años no ha tenido una tradición de tener un marco normativo importante relacionado con la promoción de la transparencia y acceso a la información pública. Recordemos que ustedes todavía tienen una ley de secretos que permite que muchas instituciones no le entreguen información a la ciudadanía cuando la pide, siendo que la información pública es de dominio, o debería ser de dominio, de los ciudadanos y ciudadanas hondureños. Pero yo les diría que no hay mejor manera que utilizar esos canales, utilizar la ley de transparencia y acceso a la información pública en todo lo que sea posible, presionar como lo hicieron en su momento al gobierno para que tome decisiones, además comunicarse. Esto ya está ocurriendo, digamos, la comunidad internacional sabe, ¿no?, cuáles son los problemas relacionados con Honduras. Yo acababa de hablar hace un par de días sobre Honduras, precisamente con unos funcionarios de Naciones Unidas, y hay muchísima preocupación por lo que pasa allí, y creo que eso debería ir, ¿no?, acompañado de del ejercicio de la protesta, como decía inicialmente, ¿no? Y para cerrar esta entrevista, abogado Julio Arbizu, ¿cuál considera usted ha sido la principal conclusión del trabajo que ustedes realizaron aquí en el país? ¿Con qué sabor de boca? Bueno, sabemos que ha sido desagradable en la forma como se fueron, pero ¿cuál es la conclusión principal de todo el trabajo que ustedes hicieron en Honduras? Mira, José, la principal conclusión, y quiero con esto además no ser del todo pesimista, porque creo que hay que decirle a la gente que hay una luz al final del túnel, es que sí se puede. O sea, nosotros constituimos o ayudamos en la constitución del UFESIC, y el UFESIC, digamos, dio cuenta de que había y hay en Honduras personas que sí quieren, ¿no?, desde instancias públicas o desde la sociedad civil, sí quieren trabajar por una Honduras mejor, ¿no? Para mí esa es la principal enseñanza que me deja mi paso por Honduras. Hay gente valiosísima que yo he conocido en Honduras, gente que tiene muchísimas ganas de hacer de su país un mejor país, y que tiene muchísimas ganas además de que los responsables de que eso no haya sido así en el último tiempo, pues paguen por esa responsabilidad penal que les compete, ¿no? Bien, agradecemos mucho, abogado Julio Arbizu. Gracias por
habernos concedido este espacio. Muchísimas gracias. A ustedes las gracias. Gracias. Es el abogado Julio Arbizu, ex procurador de la MAXE, ha estado con nosotros. Vamos a unos mensajes, no nos cambie, y que ya regresamos con la reflexión bíblica de hoy, aquí en su programa Directo al Grano. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí. Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.